Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según San Juan, el capítulo 8, versículos 30 al 32. Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es relativamente fácil creer. Uno puede llegar a creer en Cristo sencillamente porque así ha sido toda su vida, o porque quizás creció en un hogar cristiano, o porque ha visto algún prodigio de parte de Dios, o porque simplemente decidió creer, o porque le pareció algo bonito. El creer no necesariamente compromete a nada. La palabra misma de Dios a través del apóstol Santiago nos muestra que los demonios creen y tiemblan. Creer implica una aceptación tácita de la verdad como principio, pero el Señor va un poco más allá y les enseñaba a aquellos judíos que habían decidido creer en él, que deberían permanecer en su palabra. Permanecer en la palabra de Cristo ya no es un simple creer, sino que implica un compromiso y una acción que se debe traducir en un modo de vida. Implica un no moverse de la fe a pesar de que vengan vientos huracanados y a pesar de que vengan tempestades de la vida. Implica perseverancia y paciencia. Permanecer en su palabra nos convierte en sus discípulos. No es discípulo de Cristo aquel que solamente cree, sino aquel que permanece en su palabra. Y conoceréis la verdad. El hecho de ser discípulo de Cristo nos faculta para conocer la verdad. Conocer la verdad es conocerle a Cristo mismo, pues Él es la verdad. Y la verdad os hará libres. La consecuencia de conocer la verdad, amándola, viviendo en ella, es que nos hace libres. ¿Pero libres de qué? Libres del pecado y de sus consecuencias mortales, mi querido amigo. Aquellos judíos que en un principio habían creído en Jesús y al oír estas palabras, desde su orgullo religioso y nacionalista, exclamaron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió algo que ellos no podían ni siquiera imaginar. El Señor no se estaba refiriendo a una libertad según el sentido natural, sino en lo espiritual. El único que nos puede hacer libres de la verdadera esclavitud del pecado es Cristo, el cual nos hace libres del pecado por la verdad, es decir, por Él mismo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 6, el versículo 14, nos dice: el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no vivís bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús declara en el Evangelio según Mateo, el capítulo 4 y el versículo 4, está escrito de la siguiente manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida espiritual del ser humano necesita cada día ser alimentada con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir. Porque caso contrario nos debilitaríamos y finalmente moriríamos espiritualmente, mi querido amigo. Es por eso que la palabra de Dios es tan esencial en nuestras vidas, ya que por medio de esta desarrollarás la fe que obra por amor y que purifique el alma. La carta a los Romanos en el capítulo 10, el versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay una necesidad grande de oír y leer la palabra del Señor. Es por eso que el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 15, el versículo 16, nos dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Además, la palabra de Dios nos defiende contra el error.
Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permanecer en la palabra también implica estudiar el carácter de Cristo revelado en la Biblia, practicando cada día sus virtudes. Esas virtudes que justamente están registradas en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 18, nos dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que, mi querido amigo, no hay tiempo que perder. Jesucristo te hace la siguiente invitación en el Evangelio según Mateo, el capítulo 16, el versículo 24 nos dice de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la obra de la redención no hay compulsiones, mi querido amigo. No se emplea ninguna fuerza exterior, sino bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay más completa sensación de libertad. Por lo tanto, querido amigo que me estás escuchando, Jesucristo te hace esta invitación. Y yo te invito a que cada día permanezcas en la palabra del Señor. Por más que vengan vientos, por más que vengan pruebas, dificultades o tempestades, ten presente que el Señor está contigo y Él siempre te ayudará. Que Dios te bendiga.